es la esencialidad de la palabra de Dios. 2 puntos, una explicación, no solo de pan vivirá el hombre. Así que por favor abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Vamos a dar lectura a los primeros versículos, desde el versículo 1 al versículo 10, para poner un poquito de contexto, pero la exposición va a estar centrada solamente en el versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se ha hinchado, mi Biblia medio rota aquí, se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en aquella tierra, cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Oremos. Padre, nos acercamos, Señor, ante tu presencia, reconociendo y sabiendo que la debilidad, Señor, que hay en el hombre, en nosotros, Señor, es increíble. Nuestro pecado, Señor, nuestra iniquidad, que tan débiles somos, Señor, al recordar cada día tu grandeza, al ver, Señor, nuestro caminar. Pero tú eres más grande, Señor, tu poder, tu gloria, tu gracia, tu misericordia, tu amor, Señor, tan inmensurable, tan grande, tan alto, tan ancho, tan profundo, que no lo podemos comprender. Que nos hayas amado en Cristo aún desde antes de la fundación del mundo, sin nosotros, Señor, haber cometido alguna obra de justicia que nos pudiese ganar el reino. Tú, Señor, nos amaste y lo hiciste en Cristo, y lo hiciste en una obra maravillosa, la cual tampoco podemos comprender en su totalidad. El Dios de gloria, mirándose y viniendo a este mundo, caminando entre nosotros, viendo su gloria como la del unigénito del Padre, a gracia y de verdad. Y fuiste colgado, fuiste latigado, lacerado, y en la cruz derramaste aquella bella sangre con la cual ahora somos limpios, y como el profeta dice, más limpio, Señor, que la nieve blanca. Nos has limpiado, Señor, con esa preciosa sangre que derramaste en el Calvario. Al tercer día resucitaste en gloria y ascendiste a los cielos, y hoy reinando en gloria intercedes por nosotros. Oh Señor, qué Dios de gloria tenemos. Así que ayúdanos, Señor, que podamos comprender y entender la importancia de que estas cosas, Señor, nos han sido reveladas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que hemos de comer de ese pan y esa carne, Señor, que nos has provisto cada día. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. George Mueller, un predicador, misionero y fundador de muchos orfanatos, en uno de aquellos orfanatos amanecieron el 12 de febrero de 1842 sin comida y sin dinero para poder comprar comida. La ama de llaves del orfanato le dice a Mueller: los niños están vestidos y listos para ir a la escuela, pero no hay comida para que coman. Así que George Mueller le pide a la ama de las llaves: lleva a todos los niños a la sala donde normalmente comemos y esperen. Niños, les dice Mueller, ustedes saben que no podemos llegar tarde a la escuela,
Así que él, levantando sus manos y enfrente de los 300 niños sentados a las mesas, vestidos y listos para ir a la escuela, pero sin nada enfrente para comer, dice así: Señor, Padre, te damos gracias porque tú nos darás de comer. En ese instante, alguien toca la puerta del orfanato. Señor Müller, soy el panadero. Ayer no pude dormir. De alguna manera supe que necesitaría pan para esta mañana y el Señor quería que le trajera. Así que me levanté a las 2 de la mañana, horneé pan fresco para todos ustedes. Ahora mismo lo entro. Unos minutos después, Müller nuevamente abrió la puerta. Señor Müller, le dijo, mi vagón se averió y necesito descargarlo para poder repararlo. El leche que acabo de ordenar está fresca y de aquí a que yo repare el vagón se va a echar a perder. Por favor, tómenla. Müller simplemente sonrió, mientras que entraban 10 grandes cántaros de leche, siendo la cantidad exacta para que todos dentro del orfanato comieran. Mis hermanos, Dios es quien nos pone en estas situaciones. Él es quien nos prueba para saber dónde es que nos encontramos, dónde es que se encuentra nuestro corazón. Es Él quien nos aflige y nos hace pasar hambre para luego entonces darnos de comer. Su mano obra providencialmente a nuestro favor, porque aún la aflicción y el sufrimiento en Cristo tienen un propósito. Y eso es exactamente lo que yo quiero exponer en este pasaje. Dios humilla a su pueblo, Dios aflige a su pueblo, Dios prueba a su pueblo y les hace pasar por hambre para alimentarlos, para suplirles y darles según sus necesidades, pero con el propósito, según el versículo 3, de que entiendan de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra, de la boca de Dios, vivirá. Así que, con el propósito de que el pueblo deje de confiar en sí mismo y pueda confiar en la plena provisión de Dios. Así como Müller lo hizo, siendo un ejemplo vivo para nosotros, poder ver ese ejemplo de una confianza plena en la provisión divina. Ese es mi propósito en la exposición de hoy. Quiero presentarles 3 verdades en el texto para que nos examinemos primeramente en dónde están nuestros corazones, para que dejen de confiar en ustedes mismos y confíen en la plena, necesaria y exacta provisión divina. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que confiemos en la palabra de Dios. 3 puntos muy sencillos, 3 verdades extraídas del mismo texto. Número 1, Dios humilla a su pueblo. Número 2, Dios alimenta con una comida inesperada. Y número 3, Dios cumple su propósito. Dios humilla, Dios alimenta, Dios cumple su propósito. Así que, número 1, miren la primera verdad del texto: Dios humilla a su pueblo. Te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Esta palabra, también traducida como humilla, es traducida para oprimirse, para oprimirle, para hacerles sufrir. Y en este versículo 2 lo que nos ayuda a entender es en qué sentido fueron humillados, o en qué sentido fueron puestos en esa situación. Y fueron puestos en esa situación para afligirlos y para probarlos. O sea, Dios, desde que salieron de Egipto, ha estado probando el pueblo de Israel con el propósito de saber, sigue diciendo el versículo 2, qué es lo que había en tu corazón. Acompáñame a Números 14, versículo 10. Nos ayuda a entender un poquito más qué es lo que está sucediendo aquí. Números capítulo 14, versículo 10. Dice así, Números 14, 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos a Moisés. El pueblo de Israel se acaba de rebelar. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos?
Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube está sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y te has hecho morir a este pueblo, y que has hecho morir a este pueblo de un solo nombre. Las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual habías jurado, los mató en el desierto. Salte al versículo 20. Entonces Jehová Dios dijo: yo los he perdonado. Moisés intercede por el pueblo. Yo los he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, recuerde eso, me han tentado ya 10 veces, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verán. Números 14 nos está diciendo que Dios probó al pueblo 10 veces. Y las 10 veces que el Señor probó al pueblo, el pueblo murmuró y falló la prueba. A pesar de haber vivido, como leímos, y haber visto la mano fuerte, la mano poderosa del Señor en Egipto, de cómo Él los sacó y de cómo Él luego abrió el mar rojo y cómo los hizo cruzar por tierra seca, cómo luego los egipcios quisieron cruzar y el Señor cerró el mar rojo y los liberó y les dio una columna de fuego para que no tuvieran frío y los pudiera guiar durante la noche, y una columna para poderlos guiar durante el día. Y ya hace el pueblo, se rebela contra Dios en 10 pruebas que les hace en el desierto que Él les puso. Ahora, mis hermanos, el Señor pudo, de una manera muy fácil, el Señor pudo haber facilitado el camino y haberles dado milagrosamente todo lo que necesitaban: aterrorizar fácilmente a sus enemigos, abrirles el camino y en menos de 12 días llegar a la tierra prometida. Si Dios es todopoderoso, si Dios es con nosotros, ¿y quién es contra nosotros? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué el camino no fue más fácil si nosotros estamos supuestamente o según creemos en las manos del Creador? ¿Por qué Dios se toma la molestia de probar al pueblo? La respuesta es sencilla, mis hermanos. Un comentarista lo dice así: Israel iba a aprender lecciones sobre sí mismo y sobre el Señor durante su tiempo en el desierto, que no podrían haber aprendido sin esas dolorosas experiencias, sin ese sufrimiento. Sigue diciendo el comentarista: si el Señor hubiera preparado su camino con todo lo necesario, nunca habrían aprendido cuán pecaminosos eran sus corazones y no habían aprendido cuán misericordioso y bondadoso es el Señor que los sacó de Egipto. Habría habido mucho menos pecado, pero Israel no se hubiera conocido a sí mismo y no hubiera conocido al Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Mis hermanos, Dios aflige al pueblo de Israel y los puso a prueba en el desierto para que ellos se dieran cuenta y para que ellos supieran qué era lo que había en sus corazones. Eso es una verdad muy importante. Queja, murmuración, decepción, desagradecimiento. No hay agua, no hay comida, están muy grandes los de allá. Ahora que les da agua, ya me cansé de esa agua, mejor danos otra cosa. Ahora que les da comida, ya me cansé de la comida, danos otra cosa. Proverbios 17:3 dice: el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Proverbios 17:15-11: el Seol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. Y un texto muy conocido entre todos, Jeremías 17:10: yo, el Señor, escudriño los corazones, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Cuando Dios nos prueba, cuando Dios nos humilla y nos pone en esas
aflicciones, nos oprime y nos hace pasar por esas situaciones donde nosotros no podemos entender qué es lo que está sucediendo. Uno de los propósitos de esa situación y de esa aflicción es para saber qué es lo que hay en tu corazón. Ahora, el verso 2 es amplio en cuanto a cómo Dios los humilló todo el camino en el desierto, pero el versículo 3 quiere enfatizar una prueba en específico. Quiere enfatizar que Dios afligió al pueblo haciéndolos pasar por hambre. Y el pueblo sale de Egipto. Al estar en el desierto, ellos salen con claramente comida, pero se les agota la comida. Todo se acaba. Y ellos duran, según algunos estiman, entre 30 a 45 días, algunos dicen que fueron exactamente 40 días, en el desierto sin alimento. Y Dios dice que fue Él quien les quitó la comida. Dios dice que fue Él quien les detuvo la provisión. Acompáñenme rápido a Éxodo capítulo 16. Versículo 1 al 4. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Amados, es fácil confiar en Dios cuando el mar se abre y cruzamos. Es fácil cuando la bendición se derrama del cielo y los problemas escasean. Pero Dios nos aflige y Dios usa de esos desiertos para revelarnos la cruda realidad que hay en nuestros corazones. Faltos de fe, débiles, pecadores, duros de la cabeza. Note la primera verdad del texto, regrese a Deuteronomio versículo 8. Dios los hizo tener hambre, y te afligió y te hizo tener hambre. Pero preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué les cortó la comida por tanto tiempo? Imagínense ustedes 40 días en el desierto, donde no hay, que podemos agarrar un arbolito de naranjas, no hay absolutamente nada que podamos acercarnos para comer. 40 días sin comer. ¿Cómo nos comportaríamos? Pónganse en los zapatos de Israel en este momento. Y miren, ¿acaso el Señor quería atormentarlos y ponerlos a sufrir porque ya estaba cansado de sus quejas? Bueno, ¿qué es lo que sigue diciendo el texto? Y este es nuestro segundo encabezado. Dios les alimenta con una comida inesperada. Esta es la segunda verdad del texto. Y es lo que sigue diciendo. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. Dios hace pasar al pueblo por hambre, mis hermanos, para alimentarlos. Dios les hizo tener hambre, no para atormentarlos, sino para darles de su provisión. Dice un comentarista: el desierto no solamente dejó al descubierto los corazones pecaminosos del pueblo de Israel, sino que también los entrenó para reconocer la provisión del Señor. Y cada una de esas situaciones en las que Israel se quejó, se convirtió en una oportunidad para que el Señor se revelara a su capacidad para satisfacer cada una de las necesidades del pueblo. Una cosa es decir
que confiamos en Dios para el pan nuestro de cada día, y otra muy distinta es poder testificar que durante 40 años Él proveyó todas nuestras necesidades en el desierto. ¿Qué fue lo que leímos en Deuteronomio 8? Tu calzado no se te desapareció. Imagínense, 40 años en el desierto y el calzado nunca se les quebró, se les dañó. Imagínense. El Señor les sustentó por 40 años pan que caía del cielo, 40 años. No fue hasta que entraron a la tierra prometida que el pan cesó y las codornices cesaron de caer. 40 años les sacó agua para que pudieran satisfacer su sed. Una cosa es decir que confiamos en Dios para el pan nuestro de cada día, y otra muy distinta es poder testificar que durante 40 años, en medio de la nada, Dios les proveyó todo lo que necesitaban. Así que en Deuteronomio 8:3, lo que tenemos es que Moisés les está recordando al pueblo, porque recuerde que ya la generación pasada ha muerto y ahora está la nueva generación que va a entrar a la tierra de Canaán. Moisés les está recordando a estos que van a entrar a la tierra de Canaán, que Dios los humilló en el desierto y fue Él quien los trajo al punto de la hambruna para que les pueda dar comida. Pero fíjense en la comida que les dio, mis hermanos. Dios los alimenta con una comida inesperada. Y eso es lo que dice el verso 3. Y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido. Éxodo 16, regrese rápidamente, Éxodo 16, 11 al 12. Ahí mismo en el 16, pero versículo 11 y 12 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales, diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y luego el texto empieza a decir cómo es que cae pan del cielo en las mañanas y cómo es que en las tardes caen las codornices. Ahora, acompáñeme rápidamente un texto en paralelo, Salmo 78, versículo 17, para poder entender un poquito más qué es lo que está pasando con esta alimentación de una comida inesperada. Salmo 78, versículo 17. Dice así, 78, 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Escucha las palabras del pueblo. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, pero Dios mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Comida que cae del cielo, mis hermanos. Pan de ángeles, cielos abiertos en donde ya no llueve agua, sino que ahora milagrosamente llueve pan. Nosotros sabemos que normalmente el pan sale de la tierra. Sembramos una semilla, el agua cae, florece el trigo, lo sacamos y lo convertimos en pan. El hecho de que salga de la tierra, si alguno de ustedes tiene la posibilidad algún día de estudiar cómo es que germina de una semilla y podemos hacer pan, es increíblemente milagroso. Pero el hecho de que caiga del cielo es algo mayormente milagroso. ¿Cómo nos puede dar pan de allá si se supone que viene de aquí? Si el pan desde el principio de la creación cayera del cielo, ¿qué diríamos nosotros? Esa es la ley de la naturaleza, es que así es como funcionan las cosas, y no nos parecería algo extraño. Pero el Señor tiene un propósito al cambiar la dirección del pan. No es simplemente que quiso hacer un milagro y listo.
El Señor tiene un propósito al cambiar la dirección del pan, porque no era solamente para que ya dejaran de quejarse y dejaran de andar con sus murmuraciones y entonces les tiro pan y que dejen de andar molestándome. Y esa es la tercera verdad, mis hermanos, del texto. Y es el propósito en el que yo quiero centrarme más. El humillarlos, el afligirlos, el hacerles pasar hambre por 40 días y luego darles un pan inesperado, es para que se dieran cuenta de qué. ¿Qué sigue diciendo el texto? Regrese a versículo 8, al capítulo 8 de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido. Aquí está el propósito. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Encabezado número 3, Dios cumple su propósito en medio de las pruebas. Mis hermanos, Dios les está diciendo al pueblo de Israel y a nosotros a través de este texto que no importa de dónde viene el pan, no importa si sale de la tierra o si cae del cielo, si cae un ribeye o unos tamalitos de chipilín, diría mi esposa, del cielo. Mis hermanos, no importa de dónde viene, eso no es suficiente. Dios les está diciendo, miren, quiero que entiendan que yo les estoy haciendo pasar por hambre, quiero que entiendan que yo les di de comer y les di de comer una comida inesperada, con el propósito de que ustedes puedan entender de que hay otro tipo de hambre del que ustedes necesitan ser alimentados. No solo de pan vivirá el hombre. Sus almas, sus corazones también tienen hambre y necesitan comer. El hombre vive de todo lo que sale de la boca de Jehová. Amados, escuchen. Un hermano define este pasaje así: el propósito de la prueba era que el pueblo aprendiera a confiar en Dios, y al afligirlos, Dios mostró lo que había en sus corazones: una falta de confianza en su palabra, una falta de obediencia y una falta de creer a las promesas que Él les había dado. Confiar en Dios es creer absolutamente todo lo que está aquí escrito en su palabra, y no es solamente creer, que es lo que Moisés está haciendo aquí, obedecer a lo que está aquí escrito. Eso es creer a su palabra. El desierto, mis hermanos, era una escuela para que el pueblo entendiera que si ellos iban a vivir, que si ellos iban a entrar y que si ellos iban a disfrutar en la tierra de Canaán, primero debían de confiar en Dios, debían de confiar en su palabra y debían de obedecerla. En otras palabras, lo que el Señor les está diciendo en una manera más directa, al ponerlos en esa prueba, alimentarlos en una comida inesperada y luego decirles, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá, les está diciendo, yo soy su razón de vida, yo soy la vida, yo doy la vida, aprende a vivir de acuerdo a mi palabra. Mis hermanos, la mejor forma de interpretar las escrituras, ¿cómo es? Con las mismas escrituras. Si ustedes tienen una Biblia, abajo pueden ver, o al ladito les sale ¿qué texto? Mateo 4:4. Vamos a Mateo 4:4 a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Si alguno se pregunta, ¿cómo puedo profundizar? ¿Cómo puedo estudiar y escudriñar las escrituras? Por favor, no necesitas un comentario. Lo que necesitas es ver esos textos abajo en tu pie de página, los que se citan, y tú te vas a dar cuenta, por la iluminación del Espíritu Santo, cómo todo está completamente entrelazado. Mateo capítulo 4, versículo 1, dice así:
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. ¿Y qué creen que es lo que va a citar el Señor Jesús aquí? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al haber entendido qué es lo que está pasando en el capítulo 8 de Deuteronomio, podemos rápidamente relacionar el pasaje y hacer la conexión y saber qué es lo que está pasando aquí. Y por eso ahora es que podemos entender qué es lo que está sucediendo en esta tentación. En el desierto, llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, no ha comido 40 días, se le acerca el tentador: ¡hey! Tú que eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, come y sacia tu hambre. La primera vez que yo me acuerdo que leí Mateo capítulo 4, versículo 1, yo dije: pues ¿por qué no lo hizo? Si es el Hijo de Dios, no está fácil la cosa. El Señor podía fácil haber dicho: hey, piedra, conviértete en pan y sacia mi hambre. Eso era algo muy fácil, pero ¿por qué no lo hizo? Yo me preguntaba. Bueno, Jesús claramente podía hacerlo, pero le responde con la palabra, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Satanás, si entendemos lo que pasa en Deuteronomio 8, lo que Satanás está buscando no era simplemente que convirtiera una roca en pan y Satanás decir: wow, milagrazo que te hiciste. No. Satanás está tentando a Jesús para que desconfiara en Dios y desconfiara en la palabra que Dios le había dado, de que nunca lo dejaría y lo cuidaría a él. Entonces Satanás está tentando a Jesús para que desconfíe en Dios y su palabra, así como Israel lo hizo en el desierto. Pero Cristo, como un nuevo Adán, como el verdadero Israel, no cae en la tentación y no peca, sino que le dice: mi hambre y mi sed es saciada con la comida de mi Padre. Hacer su voluntad es mi comida, que es lo que leímos en Juan capítulo 6. Hacer su voluntad es mi comida. Yo confío en su mano y su palabra, aún en medio de esta aflicción, es suficiente para mí. Yo busco primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y lo demás me será añadido a mí. Mis hermanos, la demanda de nosotros es seguir los pasos del Maestro, de aprender lo que está sucediendo en Deuteronomio 8, capítulo 3, que el Señor nos hace pasar por pruebas, que el Señor nos hace pasar por aflicciones, que el Señor nos oprime y nos pone en esas situaciones de dificultad para que aprendamos qué es lo que hay en nuestros corazones, quién es nuestro Dios, podamos confiar en Él, de que Él provee de una manera milagrosa, de que si Él tiene que hacer caer pan del cielo para que nosotros entendamos que su provisión es para nosotros, nos cuida porque somos sus hijos, nos está demandando que confiemos en Él y en su palabra, la esencialidad de la palabra de Dios. Otro texto donde se cita implícitamente, vayamos a Juan capítulo 6, lo que leyó nuestro hermano Enrique. Juan capítulo 6, yo no voy a leer todo eso, por eso pedí al hermano Enrique que lo leyera para no tomarme tanto tiempo ahí. Pero Juan capítulo 6, 25. Y hallándole al otro lado del mar, recuerde que lo que está sucediendo aquí es que el Señor un día antes les había hecho el milagro de a los 5,000 les había provisto alimento, les había dado pan. Entonces el Señor luego se les desaparece y ellos empiezan a buscarlo y lo encuentran y le dicen: hey, ¿qué pasó? ¿A dónde te nos fuiste? Y el Señor, ¿qué les dice? Versículo 26. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que no me buscáis porque habéis visto las señales. Imagínense, pocos panes, pocos peces, y les provee a todos, y el Señor les dice: ustedes no me están buscando porque yo les hice un gran milagro. Ustedes me están buscando porque comieron del pan y se saciaron. Entonces el Señor les sigue diciendo: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces ellos le dicen: ¿qué debemos entonces nosotros hacer para hacer las obras de Dios?
Y el Señor Jesucristo le responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le responden, ¿qué señal? Imagínense la incredulidad y la necedad de nuestros corazones. Nosotros hubiéramos respondido en la misma manera. Un día antes vimos un milagro de que alimentó a 5,000 personas con unos pocos panes y peces, y todavía el otro día le preguntamos, ¿qué señal es la que nos muestras? Y le siguen diciendo ellos, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra es la que haces? Y entonces ellos regresan a lo que sucede en el Éxodo, el maná. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, ese pan milagroso. Y Jesús, ¿qué les dice? De cierto os digo que no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dicen entonces ellos, Señor, ahora que los hace sedientos, danos siempre de ese pan. Lo queremos, ese sí, nunca tendremos otra vez hambre. El que nos diste ayer nos sació, pero queremos más. Pero tú nos estás prometiendo uno que nunca nos va a hacer tener hambre. Danos más. La incredulidad del corazón del hombre. Sigue el texto. Yo soy, versículo 35, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, el verdadero maná, el verdadero pan del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna. Que todo el que tenga hambre, que venga y coma del pan de vida. Dios es quien hace al espíritu del hombre hambriento para darle de comer. Que es lo que acabamos de leer. Es el que el Padre me da, que yo vengo a salvar. Dios es quien hace nuestra alma hambrienta para darnos de comer. Él es quien hace que nuestra alma pase por un desierto sin comida espiritual para hacerle hambrientos y luego entonces darnos de comer. Yo les pregunto, y lo hago con sinceridad y no con atacarles. No estoy tirando una piedra, se lo digo con amor. ¿Ha Dios hecho tu alma hambrienta por Él? Respondamos a eso. Una de las muestras de que estamos vivos es que tenemos hambre por su palabra. Y una de las muestras de la vida espiritual es hambre por Cristo. Es hambre por su palabra. Dios no envía pan sin que haya bocas para comerla, dice un comentarista. Todos conocemos el texto de 1 de Pedro 2:2, aquí se ha enseñado enfrente, que dice, desead como niños recién nacidos la espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Cuando los niños nacen hambrientos, uno no tienes que enseñarles a que, hey, tienes que comer, ¿no? La gritadera es insoportable, ya no saben ni a veces a qué punto qué hacer. Si están vivos, ¿qué? Tienen hambre. Y Pedro está diciendo, deseen ustedes esa comida espiritual, así como ellos. Y la vida espiritual, por favor escúchenme, la vida espiritual es indicada por hambre. Y Dios nos hace hambrientos para alimentarnos. Una alma que no tiene hambre por la palabra es un alma que está muerta. Por favor, si hay alguien aquí que profesa la fe, alguien que dice que es creyente, que confía en Cristo, yo te quiero preguntar, ¿acaso tienes hambre por la palabra? ¿Estás sediento y hambriento por tragarte este libro? Porque lo que el Señor Jesús está diciendo en este texto aquí de Juan 6, está diciendo
que aquel que tiene hambre que venga y coma, porque el que no tiene hambre no quiere comer. ¿Y qué significa alguien que no tiene hambre? Está muerto. Una de las marcas del verdadero creyente es hambre por este libro, es hambre por su palabra, el ser saciados por su palabra y el estar en su palabra. La palabra de Dios la necesitamos así como nosotros necesitamos el pan cada día. Para que sostenga nuestro cuerpo, el pan físico, nosotros necesitamos del pan espiritual para sostener el espíritu. Quédese algunos sin comer 3 días o una semana y luego vienen y me cuentan cómo les fue. Van a llegar anoréxicos y claro, hasta desnutridos. Hermanos, en la misma manera, aquel que no se alimenta de esta palabra está espiritualmente muerto. Recuerden 1 Corintios 10, 1 al 4, vamos todos allá. El pastor lo enseñó y este texto me quedó grabado en la mente. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿qué dice? Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron al mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Todos comieron del maná, todos se saciaron del agua de la roca, todos fueron saciados de su hambre. Pero, versículo 5, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El venir a la iglesia, el haber sido bautizados, el participar de la mesa del Señor, mis hermanos, no es lo que garantiza la vida eterna. Ahora, estos son medios de gracia que nos hacen crecer en nuestra fe. Por supuesto que sí. No sé que son algo que ponemos al lado. Nos fortalece en nuestro caminar. Pero hay personas que participan de estas sin ser verdaderos convertidos. Por eso Pablo dice, en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo lo que nosotros encontramos, y el texto que estamos exponiendo en Deuteronomio capítulo 8, fue escrito para nosotros, para nuestro ejemplo. ¿Para qué? Versículo 7, no seáis idólatras. Versículo 8, no forniquemos. Versículo 9, no tentemos al Señor. Versículo 10, no murmuremos. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Estas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros, para que no hagamos esas mismas cosas. Luego, entonces, mire el versículo 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron, Pablo lo repite, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, para traernos esa advertencia de quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Velar y estar firme, mis hermanos, es lo que está llamando Pablo aquí en este texto. ¿Y cómo puedo velar y estar firme, Pablo? Según el texto de Deuteronomio 8, capítulo 3, deja de confiar en ti mismo y confía en la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, al recordarnos qué es lo que sucede en el Éxodo. Si tú tienes hambre, mis hermanos, es una muestra de que estás vivo. Gloria a Dios por eso. No dejes de alimentarte de la palabra y pide al Señor que te siga dando esa hambre por su palabra, que nos haga sedientos por querer tragarnos este libro. Pero si alguien que no tiene hambre por este libro, que no está en la palabra constantemente nutriéndose de ella, yo te lo digo, por favor, no te engañes. Estás muerto espiritualmente. Necesitas a Cristo.
puedes estar profesando una fe en Cristo, puede que tus labios honren al Señor, pero tu corazón no está en Él. Una de las muestras y una de las marcas de que nosotros nos estamos nutriendo, de que nuestro espíritu tiene hambre, de que somos verdaderos creyentes, no importa la aflicción, no importa la prueba por la que el Señor nos esté haciendo pasar, tenemos hambre por esta palabra y el Señor te está demandando: confía en Él, eres mío. Ahora, para todos, inclusive para mí, quiero exhortarles y animarles cómo aplicar este libro para que, ya sea aquellos recién convertidos o aquellos que llevan en la fe por unos años, ¿cómo podemos entonces nosotros estar alimentándonos de este libro? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas? Porque yo les puedo decir, coman, pero ¿cómo se supone que tenemos que hacerlo? ¿Cómo se supone que nosotros abrimos este libro, lo estudiamos? ¿Cómo es que lo tragamos? Déjeme darle 3 exhortaciones en una aplicación para el texto de Deuteronomio 8. 3 simples puntos. Primero, se trata de comunión. Por favor, cuando abramos la Biblia, yo espero que todos lo hagamos en las mañanas, un tiempo que más nos favorece. Si usted lo hace en las tardes, no hay ningún problema, no vamos a ver aquí legalistas, pero si usted lo hace primordialmente en las mañanas, usted abre este libro, por favor. Se trata de comunión y no se trata de intelecto. Eso es uno de los peligros más grandes para aquellos que empezamos a crecer en la Escritura, para aquellos que empezamos a crecer en la teología, para aquellos que empezamos a leer muchos libros. En vez de leer las Escrituras, nos empezamos a desviar y empezamos a llenarnos de intelecto. Un predicador muy conocido, se me fue Bill Graham, él dijo, a su edad de 83, 85 años, él dijo: uno de los errores más grandes que yo cometí durante toda mi vida, inclusive yo haber sido un predicador que llenaba estadios, era que yo estudiaba la Escritura todas las mañanas, no por el hecho de yo ser alimentado de ella, sino porque me di cuenta hoy a mis 80 y pico de años de que yo en realidad lo que estaba haciendo era leer para ver que yo podía predicar en esos púlpitos. Imagínense, hermanos. Por eso los estoy exhortando: se trata de comunión, no se trata de intelecto. Jóvenes, escúchenme. Dios no trata su palabra como una escuela. Estudien por esto, hagan esto y luego viene el examen y de acuerdo a sus resultados se va a verificar lo buen cristiano que eres, si es que eres de alto nivel, de bajo nivel o más o menos por ahí te va y pasaste rayado. Dios no trata su palabra de esa manera. Pero claro que hay tiempo para el intelecto, pero hay un dicho en inglés que dice: many people miss heaven by 18 inches, and that's the distance between the head and the heart. Lo que puede traducirse como: mucha gente no llegará al cielo por 18 inches, y esta es la distancia entre la cabeza y entre el corazón. Yo puedo hacer aquí un examen, y muchos de ustedes, queridos jóvenes, ustedes pueden sacar una calificación excelente, ni siquiera bien, y yo estoy seguro, excelente. Pero Jesús dice en Juan 6:63 que sus palabras deben de ser recibidas como una comida. Deben de ser masticadas y deben de ser tragadas. No se trata de conocimiento, no se trata de llenarnos el intelecto y un montón de información y de hacer teologías gordas. Se trata de estar en la palabra. Juan 5:37 al 42 nos habla de cómo los fariseos, que eran doctores de la ley, gente que conocía este libro inclusive más que cualquiera de nosotros aquí se lo tenían completo. Pero ¿qué es lo que sucede en Juan 5:37 al 42? Que tenían el coco lleno, pero nunca les llegó al corazón. Que no nos enorgullezcamos por tener más conocimiento que otra persona. No estudiamos, leemos y escudriñamos la Biblia para llenarnos la cabeza, sino que lo que hacemos aquí cada mañana en que nosotros abrimos este bello libro y empezamos a leerlo es para gustar de la presencia del Señor, es para gozarnos de esa calidad. Mis hermanos, si yo pudiera expresar las palabras de lo que se siente cuando uno se levanta en las mañanas, abre este libro y empieza a leerlo, es algo impresionante. No todos los días es así,
Yo no estoy buscando un éxtasis cuando abro este libro, pero es comunión con el Señor. Lo abro y empiezo a leerlo, el Señor me empieza a mostrar sus verdades a través de su palabra. A veces está uno en oración y cae uno en llanto, es un gozo, es una calidez de la presencia del Señor, que la comunión que uno tiene con Él es algo que no puede expresar con palabras. Se trata de comunión, no se trata de intelecto. Se trata de que tengamos nuestra comunión con el Señor cada día y podamos gustar y gozar de esa presencia bella que Él nos da en esos momentos. 2. Sean pacientes en la lectura. Si a nuestros hijos les decimos que coman toda su comida y sus vegetales, los estamos engañando, para que crezcan grandes y fuertes. Caleb no está por aquí, ahí está, me escuchó. ¿Qué les decimos? Les decimos eso: tienes que comerte todo porque vas a crecer grande y fuerte y necesitas crecer grande y fuerte. Y una de las tentaciones que los niños tienen es la impaciencia. No sé ustedes, yo recuerdo, yo tenía la impaciencia, yo ya quería ser grande, yo ya quería dejar la escuela, quería volverme grande, millonario y tener un Ferrari. Nomás me hice grande. Muchos al convertirnos y empezar a leer las Escrituras, mis hermanos, nos llenamos de esa impaciencia como esos niños. He leído mi Biblia por 3 días y yo no veo el cambio. Impaciencia. Es más, ni entiendo qué fue lo que leí. Impaciencia. Esto es comida y la comida hace lo que debe hacer. Nos alimenta y nos ayuda a crecer en el Señor. Es un proceso. Mi hijo no va a crecer de un día para otro al comerse todos sus vegetales y se vuelve igual de grande que yo, más alto, más fuerte, más robusto. Que va a llevar 20 años o hasta más. Así mismo con la palabra, mis hermanos. Tengan paciencia. Jóvenes, escúchenme, jóvenes. Ustedes sabían que si leen un capítulo al día, solamente uno, saltemos el Salmo 119, pero normalmente un capítulo al día, en 3 años ustedes se leen toda la Biblia. En 3 años. Si alguno de ustedes empieza a los 12, para cuando lleguen a los 21 ya han leído 3 veces la Biblia. Y para cuando ustedes lleguen a los 80, ustedes probablemente la han leído más de 30 veces. Un capítulo al día. Sean pacientes. Un capítulo al día. Y Juan 5:6 que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué qué? Porque ellos serán saciados. 3. Aliméntense diariamente. Nosotros no podemos vivir un día sin comida. Todos los que están casados saben que si no le damos de comer a nuestras esposas, la cosa se pone dura. Pues nos está mirando desde allá. Aliméntense diariamente, hermanos. ¿Cómo es que crecemos sin comida? ¿Cómo es que crecen nuestros hijos sin comida? No se puede. No se puede, mis hermanos. Moriríamos. Y por eso es que nosotros comemos todos los días, porque tenemos hambre y nos alimentamos. No podemos esperar crecer sin comer de la palabra. Una persona con falta de alimentación y nutrición se ve. Se ve la anorexia, se ve su debilidad, se ve su flaqueza, se ve que ya no puede ni siquiera sostenerse de pie. Es claro. ¿Cómo creen ustedes entonces que se ve un cristiano que no se alimenta por la palabra? Exactamente igual. Viene la aflicción, ¿qué sucede? Exactamente lo mismo que el pueblo de Israel. Murmuraciones, quejas, decepción, no confío en el Señor, tú no provees como se supone que habías dicho. Miren, mis hermanos, yo les voy a decir esto para que entiendan. Ustedes saben que yo soy alguien que me encanta leer libros. Soy alguien que leo muchos los libros. Me encanta leer las Escrituras. Y por muchos años yo he estado leyéndola, gracias al Señor que me ha dado eso. Y yo me creía un cristiano muy fuerte. Yo me creía un cristiano con una capacidad y un conocimiento así, más arriba que el pastor. El Señor me afligió. El Señor me humilló. Y la manera que lo hizo fue la manera en como Él sabía cómo me iba a afligir y dónde me iba a doler. ¿Para qué? Para saber qué era lo que había en mi corazón. Ustedes saben que mi esposa tuvo un hijo, el segundo, y lo perdimos. Eso fue lo que el Señor usó para afligirme.
Yo soy alguien que todos ustedes saben, me encanta, mi anhelo, mi deseo es tener una familia grande, 8, 9, 10, 12 hijos, ¿sí? De la misma mujer. Amén, aleluya. Y mi deseo es educar a esos niños en el Evangelio. Mi deseo es predicarles la palabra. Mi deseo es que ellos sean mi campo misionero, entrenarlos en el Señor, que sean esas flechas que den al enemigo y lo penetren hasta que los maten. Y yo dije, Señor, yo quiero tener muchos hijos. Yo quiero educarlos en el Evangelio. ¿Y tú me los estás quitando? ¿Quién te crees tú para quitarme mis hijos? Yo conocía mucha teología, conocía las Escrituras, y ahí se reveló que era lo que había en mi corazón: orgullo. ¿Quién me creía yo para acercarme al Dios Todopoderoso y decirle: ¿quién te crees tú para quitarme mis hijos? Por eso, mis hermanos, aliméntense diariamente, que sea con paciencia y que sea comunión con el Señor. Yo tenía el copo lleno, no había llegado. Y el Señor usó eso para mostrarme que era lo que había en mi corazón, para mostrarme quién era Él y para llevarme de rodillas en el armario un viernes en la noche y decir: no soy yo, sino Cristo en mí. Me afligió, y yo sé que todos ustedes tienen historias similares, algunos los compartieron en el retiro. Me afligió y me mostró que había en mi corazón de que el Señor proveería de donde Él quisiera proveer, de que no solo de pan vive el hombre, Josué, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de mi boca, eso es lo que te da vida. Y otra de las cosas es que Él respondió a una oración que yo llevaba 2 años pidiendo, que yo le llevaba pidiendo al Señor. Imagínense, alguien con teología y todo. No estoy seguro si existes. Muéstrame al Señor, no estoy seguro si existes. Y desde ese día que yo estaba de rodillas en el armario, dije: nunca más, Señor, me has mostrado que tú eres real. Y respondiste mi oración de la manera que yo no quería que lo hicieras. Mis hermanos, el Señor responde nuestras oraciones, pero la exhortación debemos de estar en la palabra constantemente. Así que todos aquí están siendo invitados a comer, como el pasaje que el Señor Jesucristo en Juan 6 cita en Isaías: venid y comed, sin ¿qué? Sin moneda, sin oro, sin plata, vengan que está servido. Vengan que está servida la mesa. Vengan y coman, porque el Señor ha servido la mesa. Pero no como el pueblo de Israel en el desierto, que no todos entraron en reposo, porque aún habiendo sido bautizados con la misma agua y al haber comido del mismo pan, perecieron en el desierto. Dios les ofreció pan, pero no se los dio en la boquita directamente, ni se los echó directamente a la barriga. Ellos debían de salir y recoger el maná diariamente. Nosotros tenemos que alimentarnos de este pan diariamente. El Señor no nos mete este libro y listo, ya está. No, yo lo tengo que recoger, yo lo tengo que abrir, yo tengo que escudriñarlo, tengo que forzar la mente, tengo que estar mirando las conexiones, tengo que estar leyendo, releyendo y releyendo, y voy a ser alimentado. Recojamos nuestras Biblias todos los días y abriéndola pidamos al Señor: danos nuestro pan hoy. Así que, para concluir, la mayor provisión en el desierto, ¿quién es, mis hermanos? Cristo, quien llega siglos después, el nuevo Israel, fue al desierto donde se enfrentó exactamente las mismas pruebas que Israel. Si usted lo lee y relee la Escritura, se da cuenta de las similitudes, las similitudes que son tan increíbles, que Cristo, siendo el nuevo Israel, enfrenta las mismas pruebas que en el Antiguo Testamento Israel: hambre, sed, tentación, tomar atajos que ofrecían acceso a Dios, habiendo cometido sin tener que soportar el sufrimiento. Y a diferencia de Israel en el Antiguo Testamento, Jesús soporta todas estas pruebas sin murmuración, con una fe perfecta en su Padre,
esta es una buena noticia para nosotros, ya que nuestros corazones pecaminosos quedan al descubierto por los diversos desiertos en los que el Señor nos hace atravesar en la vida. Nuestra esperanza entonces no debe descansar en nuestros propios corazones, en nuestra propia alma, en nuestras propias fuerzas, sino que nos demanda a que creamos en el Hijo, a que obedezcamos al Hijo, a que dejemos de quejarnos y que en la perfecta justicia de Cristo es nuestro lugar, porque Él es quien nos ha limpiado. Yo no fui el que me acerqué a la cruz y dije, Él es quien me limpió, Él es quien me justificó, Él es quien me llamó, Él es quien me redimió, Él es quien me ha dado nueva vida, Él es quien me ha hecho hambriento y sediento por esta palabra. Así que su fidelidad nos asegura que cuando dejemos este desierto terrenal, nuestro hogar eterno estará en el cielo, junto a Él, comiendo y bebiendo y saciándonos de la vida eterna. El hambre y la necesidad de Israel en el desierto sirvieron como prueba de su fe, y como lección Dios dio a los israelitas el maná para reforzar la certeza de que Él les proveería. No importa de dónde caiga el pan, yo les voy a proveer. Confíen en mí. Recuerden que Él provee de ese pan para que ellos entiendan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerda a George Mueller, el predicador que confió en que Dios proveería para él, y los niños en el orfanato, imagínense, 300 niños y sin haber comer ni que yo digo, Señor, ¿qué voy a hacer? Padre, tú nos das. Amén. Y Dios los hizo de una manera milagrosa, porque Mueller sabía y entendía que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová, de eso. Oremos. Oh Padre, qué tan faltos, Señor, somos. No solamente nosotros nos ayudamos a nosotros mismos, sino que tú, Señor, tú muestras lo que hay en nuestros corazones. Tú nos revelas a través, Señor, de esas aflicciones y sufrimientos qué es lo que hay en nuestros corazones. Falta de fe, falta de confianza, queja, murmuración, desagradecimiento, falta de gozo. ¿Cuántas cosas no podríamos nombrar? Pero la esperanza, Señor, y en quien podemos anclarnos es en Cristo. No es por nosotros, no es por nuestro poder, no es por nuestro intelecto, no es por la fuerza de nuestras manos, ni las obras, Señor, con las que podamos acercarnos. Es por Cristo, Cristo y solamente Cristo, su obra en la cruz, y hoy reinando en gloria, en quien podemos poner nuestra plena confianza, porque ha resucitado, y nosotros, como dice el texto con el final, nos resucitarás juntamente contigo. Oh, qué día tan glorioso esperamos, Señor, en aquel en que podamos gustar de tu hermosa presencia cada día, Señor. Ayúdanos, que mientras estamos aquí en la tierra podemos hacerlo al abrir tu palabra, gustar de tu presencia al estar de rodillas. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener un poco del toque del cielo cuando lo hacemos aquí en la tierra, para que, Señor, podamos gustar cuando estemos allá contigo. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús.